Bueno, Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a nuestro nuevo tiempo, a este nuevo Shabbat, la nueva Parashá, la Parashá número 3 de este ciclo de Parashot en que estudiamos durante un año. Bendito el Señor que nos ha permitido estudiar y documentarnos día a día para poder comprender mucho más. Sabemos las dimensiones y profundidades que tiene una Parashá y especialmente porque es la palabra de Hashem, que no es escrita por inspiración humana, a pesar de que fue escrita por mano humana, ¿cierto? Pero fue Hashem siempre guiando esta mano del que escribió este libro del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que cuando uno entra a analizar, y siempre se ha dado debates al respecto de que no, ¿quién escribió el Génesis entonces? Y esto y lo otro. Al final del día, como hablábamos y concluimos, y hablando creo que lo hablaba con varios y con Linda acá, concluíamos que el Señor fue el que le dictó literalmente a Moisés cada palabra del Génesis, porque cada palabra está muy bien sustentada y muy bien fundamentada. Eso no fue invento humano, ni mucho menos, ¿no? Y es aquí donde entramos en detalle con las personas que obviamente no creen, no exhiben la fidelidad porque no han sido llamados, en cuanto al tema de que para ellos eso es una locura. Y ellos siempre piensan, no, es que solo escriben los humanos y todo es lógico, pues ellos lo tienen el Ruach. Y como dice la palabra, el apóstol Pablo dice que el evangelio es locura para los que se pierden, ¿vale? Pero es poder de Dios para nosotros que somos salvos. Entonces, de ahí, cuando entramos a estudiar y a detallar, nos damos cuenta que sí, hay muchas cosas en cuanto a tiempo, a localidades, como muchos puntos en el aire que aún no se ha podido resolver y que supongo el Señor, si en su voluntad está, resolverá cuando venga, ¿vale? No obstante, por eso tenemos que dejar de estudiar y profundizar en la escritura, porque es que ahí está el verdadero mensaje. Y hoy vamos a ver algo muy importante que el Señor nos va a permitir, ¿vale? Conocer sobre la promesa maravillosa que es por la cual estamos aquí nosotros reunidos el día de hoy, literalmente, ¿vale? Por la cual estamos unidos el día de hoy. Y bueno, le doy la bienvenida también a Stefan Language, sí, acá, bienvenido. Y bueno, hoy vamos a entender muy bien por qué fuimos llamados nosotros. ¿Listo? ¿Por qué fuimos llamados nosotros? Porque es que somos parte del pueblo de Dios en estos momentos. Si es que no venimos, no sabemos si venimos de una tribu, sino si venimos del pueblo de Israel como en genealogía como tal, que al final del día hoy vamos a ver que eso no importa. ¿Listo? Que eso no es lo realmente importante, sino que somos hijos de Dios literalmente por gracia. ¿Vale? Y es aquí donde venimos con el consecutivo de la parashá, de la porción de la vez pasada, que fue la de Noah, la de Noé, ¿vale? Donde fuimos salvos por gracia. ¿Listo? En este caso. Entonces, la parashá del día de hoy se llama Lech Lecha. Empieza en Génesis capítulo 12. ¿Listo? Desde el versículo 1. Voy a escribirle aquí Lech Lecha. ¿Listo? Para que lo puedan escribir. Parashá. Ay, te va saliendo. Lech Leja. ¿Listo? Lech Leja. Que Lech Leja realmente, ¿vale? Lech Leja son dos puntos de palabra, dos palabras que significan vete de ti o para ti o por ti. De hecho, podemos decirlo como vete de ti. Ya vamos a ver por qué. Vete de ti, por ti o para ti también. O sea, Lech Lecha es una expresión hebrea que significa literal, vete de ti, por ti o para ti, porque aquí tenemos la preposición hebrea le, que hace referencia a lo que es de, por, ¿vale? En este caso, o para, ¿listo? Entonces, Lech Lecha, que tenemos aquí es vete de ti, por ti o para ti. ¿Dónde sacamos esto? Pues leamos el primer versículo de la parashá. Génesis 12, versículo 1. ¿Qué dice así? Bueno, vamos a leerlo desde el hebreo, literalmente desde aquí. ¿Vale? Vamos a leer desde acá el hebreo. ¿Qué dice así? Y dijo Hashem a Abraham, ¿vale? Y todavía no le ha cambiado el nombre. Le dijo, Lej, Leja. En la Reina Valera o en las traducciones la traducen como vete de tu tierra, ¿no? Vete, ¿no? Solo lo traducen como vete de. ¿Vale? Pero cuando se comprende y uno lee realmente algunos comentarios de eruditos de la lengua hebrea, comentan, disculpen, yo hago una conexión aquí de la computadora, ya.
comenta que lej leja, de hecho, se debe entender por ti o para ti, como tal. ¿Listo? Entonces, en este caso, las traducciones que muestra sal de no es muy correcta. ¿Listo? Por eso, esta expresión, cuando se traduce directamente, se debe entender así. ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Por qué se debe entender así? Porque mire lo que le está diciendo el Señor a Abraham. Le está diciendo, dijo Hashem a Abraham, vete de ti, ¿cierto? O sea, o vete por ti, o vete para ti, ¿de qué? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra a la cual te dirigiré o te conduciré a ti. ¿Listo? Como bien sabe, aquí menciona 3 puntos, ya los vamos a ver. Cuando el Señor le dice lej leja a Abraham, o cuando el Señor nos llama a nosotros y nos dice, hey, lej leja, vete de ti, vete por ti o para ti, está haciendo referencia a andar para nosotros. ¿Cómo así? Es decir, andar para nosotros implica un desprendimiento de nosotros mismos y de todo lo que concierne a nuestra vida y costumbres del mundo que hemos adquirido. Este caminar, ¿cierto? Hacia el llamado que Hashem nos hace, implica unas incomodidades que se sienten al renunciar y seguir el camino al cual el Señor nos está llamando, ¿vale? Porque es que estas incomodidades son bastante complejas y son incomodidades que se vuelven incomodidades más bien, porque se han arraigado a nuestra vana manera de vivir. Porque cuando el Señor nos llama, antes estábamos en la carne, no eran incomodidades, pero ahora que nos llama y tenemos que empezar a renunciar a ellas, empieza a ser incómodo ¿para quién? Para la carne, ¿vale? Pero al final dice, vete para ti, ¿por qué? Porque es para tu bien, ¿vale? O sea, vete de ti, despréndete de ti, vete por ti, porque es para tu bien. Deme un momento, por favor. Listo, volví. ¿Vale? Entonces hace referencia a eso. ¿Listo? Entonces, por eso dice, vete para ti. O sea, vete porque es para tu bien. Cuando el Señor nos llama y nos dice, hey, lej leja, vete para ti, vete por ti, es para tu bien. O sea, todo lo que yo te voy a pedir que te desprenda es para tu bien. ¿Y qué y el Señor le menciona 3 cosas a Abraham de las cuales tiene que empezar a renunciar? ¿Listo? Y estas 3 cosas, aunque parezcan simples, no lo son tanto. Y encierran un cúmulo de cosas y de hechos para poder comprender bien a qué es lo que el Señor nos está pidiendo que renunciemos nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas, no? La primera que le menciona son tu tierra. La segunda es tu parentela, que hace referencia a la familia e incluso amigos cercanos. Y la tercera es la casa de tu padre. Según comentaristas, estuve leyendo y documentándose porque es bueno documentarse en este sentido para no especular, sino también entrar a mirar de qué ellos, cómo lo entendían y cómo comprendían y qué fue lo que le pidió el Señor a Abraham que dejara. Resulta que Rambam, Ibn Ezra, Rashi, ¿vale? Hay una página que uno lee todos los comentarios de ellos, muy interesantes. Cuando el Señor le dice a Abraham sobre dejar la tierra, está haciendo referencia directamente a la economía, ¿vale? Entonces la tierra, referencia, tierra, es igual a economía, coeconomía, ahí. ¿Listo? Economía, hace referencia a la economía, ¿listo? ¿Por qué? Porque si analizamos el día en que el Señor llamó a Abraham, Abraham tenía casi 70, no, tenía 75 años, lo dice la palabra, cuando lo llamó. Lo que más curiosidad me da es que Abraham ya vivía en Harán, con el papá y con toda su familia. La pregunta es, ¿dónde el Señor llamó a Abraham? ¿En Harán o en Ur de los Caldeos? Porque es que cuando leemos el capítulo siguiente, creo que es el 13,
el 13 o el 14, espérate que dice, el 15, el 15, 7 dice, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La pregunta es, si el Señor lo llamó en Harán, ¿vale? Que estaba con su familia, estaba con sus riquezas, estaba con sus bienes, con sus siervos, entonces, en el versículo 31 del capítulo 11, es decir, unos versículos más atrás, dice así, Génesis 11, 31, el papá Abraham dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, la salida de Ur de los Caldeos por parte del padre, que era Taré, fue propiciada por Dios. ¿Se entiende? A pesar de que aún no lo había llamado, que eso es lo más tremendo. Porque Dios en nuestra vida, si hacemos de pronto un flashback, ¿cierto? Vamos un poco hacia atrás. Cuando el Señor, muchas cosas que tal vez ahora caemos en cuenta, que el Señor empezó a hacer en nuestra vida sin aún habernos llamado, ya el Dios había empezado a obrar en nosotros. Solo que aún no se había hecho el llamado directo como lo hizo con Abraham. ¿Listo? Entonces, claro, le dice literalmente, hey, deja tu tierra, que significa la economía, la confianza en el dinero. Y imagínense, Abraham vivió 75 años allí, Abraham. ¿Y qué no habrá reunido en 75 años? ¿Qué no habrá conseguido durante 75 años? ¿Vale? Yo diría que mucho. Claro, 65 años. Recuerden que el diluvio, la edad se empezó a cortar mucho. Ya no duraban 900 y piola, ya eran entre 140. Taré duró hasta 205 años, dice la escritura. El papá de Abraham duró 205 años. Quiere decir que Abraham todavía vivía en la tierra donde el papá, ¿vale? Y no que Abraham viviera en la casa de su papá con 75 años, porque él tenía su mujer, ¿vale? Un momento que pase una ambulancia. Porque él tenía su mujer, porque cuando dice la casa de tu padre pensaríamos, no, Abraham vivía con el papá todavía 75 años. No, muy complejo, complicado, pues. No, porque hablaba de su mujer. Y el mandamiento dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo le estaba cumpliendo el mandamiento. ¿Qué es lo que pasa? Ya vamos a entender qué es lo que significa la casa del Padre. Entonces, en este caso, nadie que sea llamado por Hashem puede seguir sirviéndole a las riquezas de este mundo, ¿vale? Esta parashá fue muy confrontante para mí, la verdad, al final del día, ¿no? Porque siempre el Señor nos enseña, y recordemos que cada vez que usted realiza un estudio, sea para, no sé, lo que sea, lea la escritura, recuerde que primero es para usted, y luego después de que lo interiorice ya es para los demás, ¿listo? En este caso es para alimentarse cada uno cuando se lee la escritura. Entonces, el Señor le estaba diciendo eso, hey, ya no puedes confiar en tus riquezas porque soy yo, tu Dios, el que te está llamando, punto, ¿vale? Porque las riquezas al final del día tratan de corromper el corazón, ¿vale? No porque las riquezas en sí sean malas, porque las riquezas no son malas, es que el dinero no tiene la culpa, sino por nuestras concupiscencias, la conducta de la carne pecaminosa en cuanto a la desconfianza hacia Hashem mismo. Por eso Mashiach, cuando se enfrenta al joven rico, le dice a él que entregara todo a los pobres, pero ese todo no implicaba que el hombre se quedara pobre, ¿vale? Sino que lo hizo con el propósito de mostrar delante de todos los que estaban ahí qué tenía ese hombre en su corazón, porque él se jactó diciendo, Señor, es que yo guardo todos estos mandamientos. Ah, sí, pero te falta este, mira, te falta este. ¿Y qué pasó? El joven se fue. ¿Por qué? Porque eso demostró que él no tenía a Dios por su Dios, sino a las riquezas mismas. Guardaba los mandamientos porque estaba cómodo. Y cuando tú estás cómodo o cuando estamos cómodos, es muy fácil agradecer a Dios y es muy fácil buscar agradarle, es muy fácil guardar los mandamientos. Ah, el tema es cuando estás incómodo, ¿vale? Y este joven al parecer estaba sin nada que le estorbara. Porque claro, tenés la riqueza, entonces tenés tu mente en el mundo,
Entonces pensás que lo único que te hace libre y feliz es tener mucho dinero para suplir las necesidades de este mundo. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos mucho dinero nosotros? ¿Con qué propósito pedimos a Dios mucho dinero? ¿Mm? ¿Para qué? Ah, es que para las deudas. Bueno, pues dígale al Señor que le dé sustento con lo que tiene para salir de esas deudas. ¿El Señor acaso no es el dueño del oro y la plata? Dice todo, el dueño de todo. No, que es que para ir a una casa más cómoda, bueno, está bien. Y la casa que tiene no le sirve, a no ser que iba a alquiler, ¿no? Y eso que hasta que el Señor quiera que usted iba a alquiler. Porque es que hoy en día, mire, es que es curioso. Lo que el Señor le está diciendo a Abraham que deje, es lo que están enseñando muchas iglesias hoy en día, desde mucho antes que usted le pida al Señor, la prosperidad. Lo más curioso, ¿no? O sea, a la inversa. Lo que más el Señor le está diciendo a Abraham, déjalo, renuncia a eso. Hoy en día muchas congregaciones le dicen a la gente, hey, pídele esto a Dios. ¿Quieres una casa? No, pídesela al Señor. ¿Quieres un carro? No, pídesela al Señor. ¿Quieres plata? Pídele otra. Mires como el Satanás tergiversa a través de esos mensajes, o pueden ni que ni el mismo Satanás, sino la concupiscencia humana que se inclina siempre hacia las cosas de este mundo, ¿vale? Entonces el joven le pasó eso, ¿vale? La pregunta es, ¿qué usó Satanás para tentar a Mashiach? Pues hombre, las riquezas de este mundo, y es irónico, y no sé si es que Satanás no la pensó, o yo no sé si es que vio muy vulnerable a Mashiach, claro, como lo vio en semejanza humana, dijo, no, este aquí es mío, ¿vale? Yo la hago caer, ¿vale? No se le ocurrió que era el mismo Dios ahí presente con él, y le ofrece lo que era del mismo Dios. Es que lo más curioso, me hago entender, es como si alguien te dice, coge tu casa y te dice, hey, si me haces este favor, te doy esta casa, y vos como que, hey, pues que esta es mi casa, ¿cómo así? ¿Sí me entendés? O sea, me vas a ofrecer lo que es mío. ¿Sí me hago entender? O sea, y ese es Satanás, pero esa es la forma del engaño de Satanás. Esa es la forma de operar de Satanás usando las riquezas de este mundo, porque él las utiliza como una herramienta que sabe muy bien que a la carne y a los ojos les gusta, ¿vale? Porque a la carne le gusta la comodidad y a nosotros nos gusta la comodidad constantemente, pero es imposible. Es imposible estar constantemente cómodo. Y las incomodidades son buenas. Por eso él le dice, lej leja, vete para ti. Es decir, te va a incomodar un poquito lo que va a pasar, pero va a ser para tu bien. ¿Vale? No fue fácil para Abraham hacer eso. Claro, pero ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, Dios le dice a Abraham, hey, ya no dependerás de ti, sino de mí. Porque la tierra hacia donde yo te dirijo, no vas a necesitar de esto. Y ya vamos a ver a cuál tierra. Listo, que eso es lo más importante de esta parasha también, a través de unas promesas que empieza a darle. Entonces, claro, le está diciendo a Abraham, hey, ya necesitas esto, ¿dónde vas? Yo soy tu sustento. Le dice, yo soy tu escudo. Por acá lo dice más adelante, en el capítulo 13, ver, el capítulo 15 dice, después de 15:1, ahí más adelantico dice, después, Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu maguen, tu escudo, y tu beneficio galardón, tu recompensa. Imagínate, o sea, la vida eterna soy yo, soy tu recompensa y soy tu escudo. Será sobre gran manera la vida eterna sobre ti. Recordemos que el escudo, el maguen, que a veces lo muestran en algunas fotos con la estrella de David supuestamente, porque la estrella de David no es de David, ya sabemos que eso es un símbolo que hace alusión al paganismo, por ende no se debe usar la estrella de David. Entonces, en este caso, el maguen, lo que traducen como escudo, uno siempre se imagina un escudo, ¿no? De la guerra. Y bueno, hagámonos la idea. Pero cuando vamos al Evangelio, la palabra a través del apóstol Pablo en Efesios dice muy claramente que el escudo de la fidelidad, que traducen como fe, el escudo de la fe. Y ya hemos visto aquí muchas veces que la fidelidad es Dios, porque viene de Él. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Abraham? Hey, yo soy la fidelidad en ti. Yo soy tu fidelidad. Yo me he depositado en ti y porque me he depositado en ti, te he dado la vida eterna y me tendrás por recompensa. Eso lo dice en Hebreos 11 y lo vamos a leer al final. Por la fidelidad, Abraham hizo esto. Fue por Dios, porque aquí vemos que el Señor está llamando a Abraham. Imagínate que los había sacado de Ur de los Caldeos a través del papá y Abraham ni por enterado que era un plan de Dios.
Entonces, en la vida nuestra pasan cosas que ni por enterados que son de parte de Dios, o pasaron cosas que ni por enterados nosotros que eran de parte de Dios. Pero el Señor es bueno y lo va mostrando después. Entonces, por otro lado, el Señor le muestra, a Abraham le está diciendo, hey, no solamente de tu tierra, sino también de tu parentela. Y la parentela hace referencia a la familia y también incluso amigos muy cercanos. ¿Listo? Porque esto hace referencia mucho al vínculo emocional que se establece y que al final del día se puede volver un impedimento para nuestro avance hacia el llamado que Dios nos ha hecho, ¿vale? A cada uno. Por eso Mashiach muy claramente dijo, perdón, el que ama a su padre o a su madre o hermano, hermana, tío, tía, primo, lo que sea, más que a mí, no está a la altura de mí. Porque la palabra digno, cuando traducen digno, uno dice, ¿qué es la dignidad? Cuando dice no es digno de mí, es decir, no está a la altura de mí. Es decir, que el que tenga, ¿qué quiere decir Steven? Entonces yo no puedo amar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. No, no se trata de eso. Por eso aquí ya nos hemos tomado mucho tiempo en clases de la primera carta de Juan que estudiamos sobre qué es el amor. ¿Listo? Y si de pronto tiene dudas, lo invito a que se la vea nuevamente. Pero lo que está diciendo es, hey, el amor, está diciendo el que ame más, ¿vale? No, ahí ya está implícitamente, está diciendo amar a su familia. No está diciendo honrar a tu padre, a tu madre. Pues, hombre, si fuera que no esté diciendo no amar, lo que pasa es que hay muchas personas cuando leen o cuando hemos leído, hemos sido muy ligeros a la hora de sacar conclusiones. Y sabiendo, tenemos que detallar muy bien el texto, tenemos que leerlo, desarrollar una buena comprensión de lectura y pedirle al Señor que a través de su poder santo, que es su Ruach HaKodesh, nos guíe para tener un buen entendimiento de lo que estamos leyendo, porque al fin y al cabo es su palabra y su palabra es espiritual, ¿vale? Entonces, ¿qué está diciendo? El que ama a su padre y a su madre no está a la altura de mí. Es decir, que el que tenga por encima de mí a su familia, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, el perro, el gato, el garabato, como dice el dicho, no podemos agradar a Dios. Y eso no nos va a poder dejar avanzar en el proceso en el cual Dios nos ha llamado y el camino en el cual Él nos ha colocado. Porque hay que renunciar a ello. Yo sé que es duro, ¿no? Y hay que mantener firmes en eso, en ese llamado que Dios nos ha hecho. Porque no podemos buscar agradar más al mundo que a Dios. Y eso pasa mucho, y se los digo mucho para estas fiestas que vienen de Navidad, que lo he visto y lo digo por experiencia propia. Sabemos muy bien que la Navidad no se celebra porque es un tiempo pagano, son citas paganas, son citas de las tinieblas, así como Halloween, todas estas citas del mundo, porque la palabra dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, porque esas citas no dejan ningún fruto. Diciembre solo deja y no muertos, no deja sino borrachos, heridos, familias destruidas, parejas separadas, el bolsillo roto, es decir, que el bolsillo sin económicamente mal, porque se gastan toda la plata, hasta se endeudan. Después vienen en diciembre, en enero, ay, Dios mío, ¿por qué pagué esto? Ay, los intereses tan altos, ay, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la mayoría de creyentes, y le hablo a creyentes que son ustedes, que tenemos que estar firmes. No podemos dejar fluctuar la esperanza que Dios nos ha depositado en nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí donde Pablo dice, ¿acaso qué busco yo? ¿Agradar al Dios o agradar al hombre? Si ciertamente buscara yo agradar al hombre, no sería un siervo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que muchas veces nos vemos movidos por el sentimiento. Ay, venga, mijito, venga, mijita, es que, ¿qué tiene de malo participar aquí en la cena un 24? Listo, mijo, mija, no haga la novena, pero participe aquí con nosotros. No pasa nada, igual, porque es que hay una frase que usa mucho Satanás. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué te ha pasado? Has celebrado los últimos años y mira que aquí estás, ¿vale? Pero ese es el exceso de confianza que Él nos vende y nos regala para que así mismo o seamos reprendidos por Dios o de alguna manera Dios nos puede quitar la vida también por el pecado. Entonces,
Tenemos que tener cuidado, porque ¿qué es más importante? Está diciendo Dios. ¿Agradarme a mí o agradar a los hombres? ¿Quién es el que te da la salvación? ¿Yo o los hombres? ¿Qué te da el mundo? ¿Lo que yo te doy, la vida eterna, o tristeza y desolación y muerte? ¿Vale? Son esas cosas. Y es ahí donde no podemos agradar más a las familias, no podemos agradar más a los demás. En el sentido como que, ay, venga, no tía, no tío, no abuelita, no abuelito, no puedo, la verdad. Usted no lo va a entender porque no lo van a entender. ¿Vale? Entonces mejor, para evitar problemas, ni los visite. Quédese en su casa, ¿verdad? Nosotros ya llevamos bastantes navidades aquí, en la casa. Y eso va a traer incomodidad, porque te van a rechazar, te van a hacer a un lado. Pero no nos podemos preocupar por eso. ¿Por qué? Porque recordemos, al final, cuando Mashiach dice, hey, mi padre y mi madre, mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de Abba, el Padre, ¿cierto? Y nuestra familia al final del día somos nosotros, entre hermanos. Él mismo lo está diciendo cuando le dicen, hey, señor, es que te está buscando tu mamá, tus hermanos, y él dice, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Digo que los que hacen la voluntad de del Padre son mis hermanos y mi madre, ¿vale? Su familia. Entonces, al final del día, somos nosotros como familia. Hombre, y si nosotros como familia nos dividimos, si nosotros como familia estamos en discordia, entonces, ¿entre quiénes más vamos a apoyarnos? Porque eso es lo que busca al final del día Satanás. División entre el mismo pueblo, donde hay unidad. Porque entre la división reina el caos. Como dice un dicho, divide y reinarás. ¿Vale? Entonces, tenemos que estar nosotros como hermanos en Mashiach, en el Señor, firmes. ¿Listo? Dentro de un mismo rúa, dentro de un mismo sentir, dentro de una misma palabra, para apoyarnos. Señora. Además, algo que nos enseña a entender esa parte de las fiestas del mismo es entender y participar de las fiestas del Eterno, que ya sabemos que no tenemos que celebrar esas fiestas de tradición, Claro. sino solamente las citas del Eterno, que son las que últimas nos interesan a nosotros. Y eso nos ayuda muchísimo a ir dejando ese tema de las fiestas paganas. Claro, ya tenemos unas citas que el Señor nos ha colocado a nosotros que tenemos que hacer. Si decimos ser hijos de Dios, tenemos la obligación de hacer esas citas, de obedecerlas. Si no, estamos negando al Señor con nuestras obras. Estamos dándole más prioridad a nuestro propio pensamiento, ¿vale? A nuestra propia conducta. Ah, es que yo no entiendo eso. Ah, eso es para los judíos. Ah, eso no es para mí, porque he escuchado a gente decir eso. Hombre, sí es para usted. Porque si usted dice ser hijo de Dios, los mandamientos aún están vigentes y usted lo sabe. Y esos son mandamientos Hok, que que lo traducen como los Hok, los traducen, ¿cómo es que los traducen? Como preceptos, preceptos perpetuos, o sea, como Hok o Lam. Estatutos, que traducen estatutos, esto entre comillas, ¿no? Estatutos perpetuos. No. Estatutos. Hok es un mandamiento inamovible, ¿no? Dice estatutos. Ah, estatutos, perdón, estatutos perpetuos. Esto no está bien, ¿vale? Esto no está bien. Hok Olam, que es lo que traducen como estatutos o preceptos, es lo que sería entender como mandamientos o mandamiento inamovible por tiempo no conocido. Olam significa no conocido. No conocido. ¿Y ese tiempo no conocido cuál es? Cuando Mashiach venga, que no lo sabe nadie. Literal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un mandamiento. Las citas de Dios, las fiestas como son Pesach, como son Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, las que ya pasamos, se deben cumplir si tú eres hijo de Dios, porque es un hok, un mandamiento inamovible hasta cuando Él venga por un tiempo no conocido. ¿Listo? Hasta cuando Él venga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, familia. Revisarnos, hey, Señor, y si no lo has hecho por negligencia, pues pídele perdón al Señor y dile que te abra el entendimiento para que puedas hacerlo. Porque la gente a veces espera, o a veces esperábamos que viniera todo de una. Vea, hijo mío, este mandamiento lo tienes que hacer por esto, esto, esto. No, con Dios es haciendo
y aprendiendo, ¿vale? Cuando vemos que el Señor llamó a Abraham, Abraham no se puso a cuestionar a Dios, simplemente obedeció, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por último, familia, el último que menciona el Señor, Abraham, en la casa de tu padre. Y esto es muy importante y creo que es una de las más difíciles en nuestro llamado, porque resulta que la casa de tu padre significa o hace referencia a todo aquello que tiene que ver con la cultura religiosa con la cual, perdón, nos han educado desde niños, ¿vale? Ese arraigo religioso por el cual muchos nos han dicho traidores, ¿vale? Hey, traicionaste a mi papá, hey, traicionaste a mi mamá, ¿vale? ¿Por qué si esto nos lo enseñaron nuestros papás desde niño, por qué te vas para otra otra religión, le llaman, ¿no? Entre comillas, hey, ¿por qué haces esto? Hombre, esas son parte de las incomodidades cuando Hashem nos llama, incluso que nuestra familia se coloque en contra nuestra. Por eso al final del día la familia no es la de genealogía en sí. Aquí en la tierra tal vez. Pero para el Señor la familia no hace referencia a la genealogía, sino más bien a los que son parte de su pueblo que él mismo convoca. Por eso la salvación, ahorita vamos a ver al final, no hace referencia al tema de una genealogía. ¿Listo? Ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, esas son parte de las incomodidades cuando Hashem nos llama. Pero al final del día el Señor dice, hey, esto es para tu bien. ¿Por qué? Porque al dejar la idolatría, dejar religiones, dejar todas estas formas vanas de vivir, es una manera de descontaminarnos y comenzamos a caminar en libertad hacia el camino, el cual Él nos encomendó vigilar y guardar. De esta manera, ¿cómo lo hacemos? Como dice el apóstol Pablo, teniendo la mirada puesta hacia el invisible, como si estuviéramos mirando hacia el invisible, ¿no? Al Señor en los cielos. ¿Listo? Y de esta manera, Hashem nos va llevando implícita y directamente a amarle a Él como debe ser, para ser merecedores de aquella promesa celestial hacia la cual fue dirigido Abraham. Y podemos decir nuestro padre Abraham, y ya les voy a decir al final por qué podemos decir nuestro padre Abraham, sin problema, ¿vale? Porque recordemos que padre hace referencia a la fuente, al maestro, al fundador de. ¿Listo? Tranquilo, no se me asusten con eso. Uy, ¿cómo así que padre Abraham? No, ya, tranquilos, no me asusten. Que todo tiene en la escritura, gracias al Señor, y a través de los apóstoles nos dejaron las enseñanzas para poder comprender mucho mejor esto. ¿Listo? Versículo 2, ¿qué dice? De Génesis 12. Versículo 2. Y dice así, vamos a leer del hebreo. ¿Listo? Dice, y te prepararé, ¿cierto? A ti por un gentil grande. Resulta que allí, ahí dice nación grande, ¿no? Bueno, podemos verlo de diferentes maneras. ¿Listo? Vamos a mirar. Lo podemos ver de diferentes formas. Resulta que la palabra goy, que aparece allí, goy gadol, ¿vale? Ahí estamos, bien, gracias. Gracias. Goy, ¿cierto? Gadol, en hebreo, goy gadol, ahí aparece goy gadol. Resulta que la palabra goy es lo que han traducido normalmente como nación, ¿cierto? Pero también goy significa gentil. ¿Y qué es un gentil? Un gentil es aquel, literalmente, que no tiene ninguna relación y cultura de Dios, que está extraviado totalmente del conocimiento de la verdad, como lo dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo. Ustedes los gentiles que antes estaban extraviados de la ciudadanía de Israel, es decir, del pueblo de Dios. No se refiere al pueblo de Dios como tal, la nación de aquí del oriente. Se refiere al pueblo conformado por el mismo Dios espiritualmente hablando, ¿vale? Porque si se tratara de eso, pues el Señor a cada uno que llama nos manda para Israel y vaya para allá, vaya para allá. Pero no se trata de eso, ¿vale? Ese es un gentil. Y vemos que Abraham era gentil. ¿Por qué? Dice, vamos a leer Josué, capítulo 24, versículo 2 al 3. ¿Listo? Josué
eran adoradores de ídolos. Capítulo 24, versículo 2. Dice así. Y Josué dijo Yehoshua, y dice, Vayoma Yehoshua el Kol Ha'am, ¿cierto? Dice, y dijo Yehoshua, Josué, a todo el pueblo, así dice Hashem, el Elohei de Israel, el Dios de Israel, ¿cierto? Dice así, en el cruzar del río habitaron nuestros padres, ¿cierto? Desde tiempos no conocidos. Taré, ¿cierto? Padre de Abraham y padre de Nahor, y ellos servían a otros Elohim. Ahí está. La cultura que se reproducía entre ellos, lo está diciendo Taré, padre de Abraham, de Nahor, hermano de Abraham, y Abraham, ídolos, eran adoradores de ídolos. Muy claramente lo está diciendo. Por eso le dice, deja la casa de tu padre, de toda la cultura religiosa que te han enseñado desde niño. Porque ellos vivían en una región totalmente idólatra, más ahorita de Babilonia. Idólatras, adoraban a la luna y otras cosas más. Entonces el mismo Josué lo está diciendo allí, mostrando la cultura de ellos, mostrando la forma de ellos pensar. Entonces, era un goy, era un gentil grande, iba a ser un gentil grande, porque recordemos que también goy hace referencia a un demonio, puede ser a los demonios o a un demonio, pero en este caso hace referencia o a una nación o a un gentil. Y dejémoslo mejor con gentil, y ahorita lo vamos a ir entendiendo por qué. Entonces le dice así el Señor a Abraham, y te prepararé a ti por un gentil grande, o sea, te iré preparando, es decir, te iré yo acoplando, acomodando, la palabra que les expliqué en Génesis, azá, ¿cierto? Azá significa te iré azá, acoplando, te iré dando forma yo mismo, ¿vale? Y te haré grande. Grande significa de fama, porque mire lo que le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ahí está hablando de la promesa sobre la fama que iba a ser de Abraham. Le llaman el padre, obviamente, de la fidelidad. ¿Listo? Es decir, el fundador sobre el cual el Señor depositó su fidelidad. Debería entenderse así. ¿Listo? Y será bendición. Será bendición todo esto que yo depositaré sobre ti. La adopción está diciendo. Ya vamos a ver, ¿no? Algo aquí. Entonces, aquí vienen una de las primeras promesas, ¿vale? Que el Señor le da a Abraham, y ese va a ser el hincapié de hoy, porque desde el versículo 3 hasta el versículo 7 comienzan las promesas del Señor hacia Abraham, que eran las promesas hacia Mashiach, hacia Yehoshua HaMashiach, y vamos a ver por qué. ¿Listo? Y antes de continuar, yo quiero dar una pequeña explicación acerca de la palabra bendecir, que aparece como 5 veces aquí, en estos primeros versículos. ¿Listo? Resulta que la palabra bendecir, que traducen como bendecir, ¿listo? La palabra que traducen como bendecir es la palabra, bueno, viene de la raíz berej, ¿cierto? Berej, baraj. ¿Listo? En hebreo, que sería así. Berej, esto es una R. Berej o barej. Creo que sí. Vale, veraj, perdón, veraj. Veraj, esto es una R, una J, J. Listo, berej o beraj. La palabra bendición, que traducen, ¿no? Que aquí esto lo traducen. Y resulta que la palabra berej hace referencia a rodilla, se puede significar rodilla. Y la palabra beraj también hace referencia, según la vocalización, puede ser referencia a bendición o injerción. Y ya vamos a ver por qué, de injertar. ¿Listo? De injerción. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. De injerción, según la vocalización. El tema aquí es que la palabra berer o berer, que traducen como bendición, es una palabra polisémica. ¿Cómo así? Es una palabra que dependiendo del contexto en donde se encuentre ubicada, asimismo cambia su significado. ¿Vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta.
lo cual dentro del lenguaje bíblico debe entenderse esta palabra que traducen como bendición como, por lógica, injerción o ser injertado. ¿Listo? Y leyendo algunos comentaristas del siglo XII, en la era común, ¿cierto? Para esta era, resulta que a esta palabra veraj, como tal, le dan un significado completamente diferente al tradicional, que siempre es bendecir. Te bendigo, y hasta se usa hoy en día a todos lados, te bendigo, Dios lo bendiga, hermano. No le dio la moneda, Dios lo bendiga de todas maneras. O sea, eso así, usan, eso ya se volvió como un amuleto, una muletilla de labios, ¿vale? Entonces, claro, el significado que siempre le han dado tradicional es bendición, que es prosperidad y bondad, ¿vale? Pero resulta que estos comentaristas señalan la raíz hebrea berej, que está acá, que siempre la traducen como bendición, como cuando dicen Baruch atah Adonai, Eloheinu, ¿cierto? Bendito eres tú, Elohim nuestro, ¿vale? Siempre empieza en la oración Baruch, de ahí viene la palabra Berej, o sea, de esa raíz, Baruch viene de Berej, ¿listo? De aquí, Berej. Y resulta que lo traducen así, bendito seas tú. Pero resulta que esta palabra Berej tiene un significado hortícola. ¿Cómo así hortícola? Es decir, todo lo que tiene que ver en el tema de la agricultura, de la injerción. Es como en el tema de los que han tenido experiencias cercanas a la agricultura, ven que hay algo que se llama la injerción de plantas en otras plantas, ¿vale? Tú puedes agarrar un tallito de un árbol de mango y lo puedes injertar en la rama o en la raíz incluso de un árbol mucho más grande que está bien nutrido, como en este caso puede ser un árbol de aguacate. Entonces, tú puedes colocar la ramita allí, en ese árbol, ¿listo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crecer alimentándose de los nutrientes y de todo el proceso de fotosíntesis que hace el árbol de aguacate para nutrir al árbol de mango. Pero al final del día, cada uno da su fruto. ¿Me hago entender? El árbol de mango ya no va a dar aguacates, va a dar mango. Solo que se está alimentando de los nutrientes. Y el aguacate va a seguir dando su árbol de aguacate, no mango. ¿Vale? Eso es increíble en la cultura. Y eso lo podemos traer a colación para entender lo que pasó con Jesús cuando fue colocado el cigoto de él, el feto, en el vientre de Miriam. Él se alimentaba de los nutrientes de un cuerpo humano, pero no cambiaba su naturaleza humana. Seguía siendo naturaleza divina. ¿Me hago entender? Igualito. O sea, fue puesto allí injertado. Simplemente del cuerpo de Miriam se alimentaba como un bebé se alimenta de su madre, pero no cambiaba la naturaleza de él divina. Igual con esto, les doy el ejemplo. Injertas, el Señor nos injerta a su pueblo, pero no quiere decir que por eso ya somos dioses, ¿no? ¿Me hago entender? Simplemente nos estamos alimentando de un árbol fructífero, de un buen alimento sólido, de buenos minerales y nutrientes que provienen de Hashem. Entonces, esta palabra Berej, que traducen como bendición, tiene el significado de injertar, como una planta, ¿vale? Por lo cual, cuando el Señor le da las promesas, le dice en el versículo 2, que lo acabamos de leer, y te bendeciré, ahí podemos traducirlo como y te adoptaré, ¿vale? En gran manera, en este caso puede ser de las dos formas, a nivel económico, que también significa bendición, es que hay dos tipos de bendición, la económica y la espiritual, ¿listo? Y el Señor Abraham le dio las dos, ¿listo? Pero también puede haber la bendición económica y no la espiritual, ¿listo? Y en el versículo 3 lo vemos más claro, que ahí donde viene una promesa hacia Mashiach, eso, viene una promesa que muestra Mashiach. Y entonces el versículo 3, y es que a través, ¿qué pasa? A través de la descendencia que el Señor iba a dar a Abraham, la cual también se iba a mezclar entre las naciones, ¿vale? Iba a estar mezclada, de ahí vendría la semilla que iba a permitir la injerción de cualquier familia de la tierra o de cualquier persona de la tierra.
¿vale? Para que la salvación nuestra no fuera por linaje genealógico ni nada de esas cosas, sino por obra exclusivamente de Dios. Por eso cuando habla de injerción, se refiere a la adopción espiritual, de tomarnos Dios como sus hijos y de tomar Dios a Abraham por hijo y hacerlo heredero de la tierra celestial, al igual que la ha hecho con nosotros hasta el momento. Por eso el versículo siguiente, el de versículo 3, hace enfoque hacia Mashiach, porque mira lo que dice: bendeciré, en este caso, ¿no? Junto a los que te bendigan y los que te disminuyan la honra, desarraigaré o desconectaré. Y serán benditas, adoptadas en ti. Ya vamos a ver quién es ese en ti. Cualquiera de las familias de la tierra. ¿Vale? Y cuando se refiere en ti, se refiere implícitamente a la semilla que está en el versículo 7. Ya lo vamos a ver. Sigamos leyendo el versículo 4. Dice así, versículo 4. Y caminó Abraham conforme al comunicado a él de Hashem, y caminó con el Lot, y Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tenía 75 años cuando salió de Aram, mira, ¿vale? Desde Aram. Y tomó Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y a todo lo que consiguió y sus bienes, y a todos los siervos, o todas las nefes, es decir, todos los pescuezos, es decir, siervos, que hizo en Aram. Y salieron y caminaron hacia la tierra de Canaán, y vinieron a la tierra de Canaán. ¿Listo? Y entraron a la tierra de Canaán. Y cruzó Abraham en la tierra hasta el lugar de Shem, de Siquén, dicen ahí, hasta Elón Moré, o muchos dicen Elón Mamre, ¿vale? Pero en este caso, la cima de Moré. Y los cananeos entonces estaban en la tierra. Y dice el versículo 7, y es aquí donde viene lo más bonito y lo más fructífero, y con esto creo que vamos a terminar la parasha, ¿vale? Porque aquí nos vamos a ir en desenlace todo. ¿Listo? Dice, y se le apareció, es decir, se dejó ver Hashem a Abraham, ¿cierto? Abraham. Es decir, el Señor le permitió una experiencia a Abraham. Y dijo, a tu simiente, ¿qué dice la Reina Valera? A tu descendencia. ¿Mi papá qué dice? Descendencia. La tuya, descendencia. Natalia, ¿qué dice? Yo creo que todos dicen descendencia, ¿listo? Y por eso de ahí la gente piensa que se habla de todas las gentes que iba a salir de Abraham. No, señor, no pasa nada. Vamos a seguir leyendo. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Vale? Mire que está en una visión. Ojo que Abraham, cuando el Señor se le apareció, está en una visión. Abraham está teniendo una visión allí. ¿Listo? Daré a tu semilla, a tu descendiente, a tu semilla, yo lo voy a decir aquí, le daré esta tierra. ¿Y qué dice? Y edificó allí un altar para Hashem, el que se le apareció a él. Mira lo que dice el versículo 8. Y él, ¿cierto? El versículo 8. Y él le hizo moverse. ¿Quién? Hashem, en la visión. Le hizo moverse. Eso es lo importante leer aquí en hebreo, porque uno ya puede entender cómo. Porque uno piensa que fue Abraham el que no. Fue Hashem el que le hizo mover a Abraham. Desde allí hasta la cima del oriente, o desde el oriente, hasta la montaña desde el oriente. Lo más curioso, y es lo que me atrevo a decir yo, que en esa visión el Señor le estaba haciendo un recorrido a Abraham de la tierra celestial. Porque aquí está hablando de que lo hizo mover. ¿Qué le hizo mover? La tienda, ¿no? Que dice. Y recordemos que la tienda o su morada hace referencia a nuestro cuerpo. ¿Listo? Veámoslo de esa forma espiritual. Y resulta que ahí cuando menciona desde el oriente está la palabra Mikedem. Y el oriente es relacionado en la Biblia con la eternidad. Y era una visión, una experiencia que estaba teniendo con Dios. Y después menciona, dice, y le hizo moverse desde allí a la montaña, desde la eternidad, vamos a traducirlo así, para Beitel, es decir, la casa de Dios. Mira lo que está diciendo allí, porque literalmente aparece Betel, que lo traducen así, es Beitel, que significa casa de Dios. Y plantó la tienda de él,
hacia Betel, podemos decir también la tienda del Señor. ¿Listo? En este caso, su morada la plantó. ¿Se acuerdan en Génesis que Dios plantó su Jerusalén celestial en la tierra que él preparó? Y plantó allí su morada, la casa de Dios. Mira lo que dice, Betel. Desde el mar y Jai desde el oriente. Algunos lo dicen desde el occidente. Y dicen algunos que Jai significa ruina, desolado, ¿vale? Entonces, Abraham tuvo una visión desde dos perspectivas y él estaba en medio de esas dos perspectivas. Una que era la casa de Dios y otra que era Jai, la ruina. Como decir, le mostró el camino de la vida y le mostró el camino de la muerte. ¿Listo? En este caso, de la ruina. Como lo hizo el pueblo también con Moisés, como lo dice por medio de Jeremías. Lo que hizo el Señor fue darle un recorrido de toda la tierra que le iba a dar, la cual era la Jerusalén celestial. Y eso lo vamos a ver al final, con Hebreos 11, que anoche justo lo leímos, pero lo vamos a entender mucho mejor. De hecho, lo podemos leer de una vez. Vamos a leer Hebreos 11. ¿Listo? Hebreos capítulo 11, familia. Versículo 8, creo que desde el 8. Desde el 8, ¿vale? Y dice así. Hebreos 11, 8, ¿vale? Por la fidelidad, ¿sí ven? Por Dios, que es la fidelidad, Abraham, al ser llamado, ¿quién fue el que lo llamó? Dios. Obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire que el Señor nunca le dijo dónde iba. ¿Sí ven? Él simplemente obedeció. Lo que les decía ahorita. Él no se puso a cuestionar a Dios. Ay, Señor, ahorita ¿para dónde me vas a mandar? ¿Para dónde me voy, Señor? No, obedezca a mí. Yo soy su Dios, punto. Dice, por la fidelidad habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Claro, de todas maneras el Señor les iba a dar la tierra físicamente, la herencia, ¿vale? Que era un tipo de la Jerusalén celestial. Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, es decir, en tiendas significa temporalmente. ¿Listo? Lo que está hablando ahorita, temporal. Lo que hablamos de la Sukkah, ¿no? Esto es temporal, lo que hicimos en Sukkot, ¿vale? En tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Mira lo que está diciendo ahí. Él esperaba otra ciudad. Por la fidelidad, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien había prometido era ¿quién? Fiel, Dios de la fidelidad, ¿no? Por lo cual, de uno, ya casi muerto, respecto a estas cosas, es decir, a dar vida, a engendrar y todo eso, nacieron como las estrellas del mar, del cielo, perdón, en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fidelidad, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos y las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Cualquiera que lea esto dirán que Abraham estaba detrás de una patria terrenal. Y mire lo que dice aquí. Y si ciertamente se acordaran, o sea, si ciertamente estaban en busca de una patria terrenal, hubieran tenido tiempo de regresar de donde salieron. Simple, ¿vale? Pero ¿qué dice? Pero anhelaban una mejor. Esta es la Jerusalén celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Miren esa visión tan grande, esa promesa tan grande y fuerte. El Señor le estaba mostrando a Abraham esa tierra que habla Apocalipsis, que es de 12,000 estadios, que son medidas actuales, son como 4,200 kilómetros de distancia, es decir, en cada lado. Eso es como cubrir desde Roma hasta Grecia. Eso, o sea, si uno lo coloca en el mapa mundi, eso cubre hasta África, eso cubre una zona.
Entonces, si se tratara de una tierrita como Israel, que es ahí de 2000, de unos cuantos metros cuadrados, ¿acaso el Señor no lo hubiera hecho volver allá? Si se trataba de darle esa tierra. No, que la tierra que habla el Señor, cuyo arquitecto es Dios, es la Jerusalén celestial, la cual le estaba prometiendo a él y a todos los que por medio de la promesa, la semilla que le fue prometida a él, fueran adoptados para ser herederos de esa promesa. Ya vamos a ver por qué. Porque es aquí, ahí dice, y hablamos a Génesis 7:8, la Génesis 12:8, y dice, y edificó allí un altar para Hashem, es decir, que él edificó el altar después de haber visto la visión, o simplemente dice, e invocó con el nombre de Hashem, ¿vale? Dejémoslo hasta el punto en que él hizo un altar, ¿listo? Porque estaba pensando en otras cosas, pero no las quiero decir porque pues aún no estoy seguro de ello, ¿listo? Pero dejémoslo en que después de la visión hizo un altar, ¿listo? Para honrar el nombre del Señor, la fama, ¿listo? Y es aquí donde vemos las promesas en la visión que le mostró Hashem a Abraham. Cuando Abraham bajó desde Harán con su esposa, sus pertenencias, su gente y su sobrino Lot, y pasó por Shem, que es Siquem, y Elón Moré, que es el encimar de Moré, vino la visión y la promesa, como lo acabamos de ver, ¿listo? Y el apóstol Pablo habla de algo muy particular y especial en Gálatas 3, referente al versículo 7 que estamos leyendo. Porque uno de los mayores errores de traducción es cuando dice, y a tu descendencia. Ahí no dice a tu descendencia, porque la palabra que aparece allí, ¿cierto? Mi trapito se cayó. Gracias. La palabra que aparece allí, que aparece aquí como Zaraja, ¿cierto? La palabra Zera. Y en este caso, ¿qué es Zera? Sí, Zera. Sí. Que sería traducir como semilla. Semilla, no descendencia. Y ahí le dice, Lezar, ajá, dice, lo que le dice allí es Sar, ajá. Así es lo que le dice, a tu semilla, versículo 7 del capítulo 12 de Génesis, a tu semilla, ¿listo? No está hablando de descendencia en plural. Y le voy a decir por qué, y no lo digo yo, lo dice el mismo apóstol Pablo, y lo vamos a leer ahorita, ¿vale? Y de allí es donde viene el tema de la preeminencia al pueblo de Israel, para dar a entender que supuestamente por linaje se es salvo, ¿vale? Cuando la escritura dice que la salvación no es por genealogía, ni mucho menos por obras. La traducción correcta es esta, semilla. Y a tu semilla, dice así. Y en griego la traducen como esperma, es la palabra esperma, si no estoy mal. ¿Vale? Esperma en griego. Pero hace referencia a la semilla. ¿Listo? También, porque esta palabra zera también se usa para la semilla del campo, para el grano. Y lo más curioso es que en hebreo se puede usar la palabra hebrea, perdón. Esta palabra, eso es lo que se conoce, creo, como el keri, si no estoy mal en hebreo. Que tú puedes hacer de esta palabra otra más. Esta. Zeroa. Creo que es así. Que significa zeroa. Que significa brazo. El brazo. Era el brazo de Hashem, la semilla de Hashem, la que iba a venir, ¿vale? Acá a la tierra por nosotros. Y era a través de esa semilla que íbamos a ser adoptados y herederos de la Jerusalén celestial. Sin embargo, el Señor en su infinita piedad le plació revelarle este misterio al apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a leerlo. Porque los fariseos, los judíos, se jactaban de que ellos se iban a salvar por obras o ser descendientes de Abraham en la carne. Vamos a leer Gálatas capítulo 3. Vamos a leer una serie de versículos, ¿vale? Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 20. Vamos a leerlo. Gálatas
3, 16 al 20. ¿Listo? 16 al 20. ¿Más han hecho preguntas? No. Listo. Gálatas 3, 16 al 20. ¿Qué dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿cierto? Y a su simiente. No dice a la simiente, dice Pablo, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Mashiach. ¿Se ya? Es que increíble. ¿Vale? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Y esto pues digo, el testamento previamente ratificado por Dios para con Mashiach, la ley, o sea, la Torá, que vino 430 años después, no lo abroga, o sea, no abroga el testamento para invalidar la promesa, ¿vale? Porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa que es Mashiach, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Listo? Ojo, que no quiere decir que la Torah no se cumpla, no, ojo con esto. Lo que pasa es que Pablo está hablándoles a ellos que la salvación, así usted cumpla toda la Torah, si usted no tiene a Mashiach, no sirve de nada. Eso es lo que está queriendo decir en pocas palabras. No quiere decir que la Torah sea mala, porque más abajo dice, mira lo que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley, la Torah? Hombre, pues fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de mensajeros en manos de un mediador. ¿Listo? Entonces, claramente, familia, la promesa de la adopción que estaba recibiendo Abraham por parte de Elohim no era en sí Isaac, ¿vale? Porque Isaac no era el originador de la promesa, sino que se refiere al hecho de que en la promesa que le fue dada, quien es Mashiach, ya vimos que la semilla es Mashiach, ¿cierto? Cualquier persona iba a verse beneficiada y adoptada, así como en esos momentos estaba pasando con Abraham, porque Abraham también fue adoptado en la promesa que se le dio. En pocas palabras, esto muestra que la salvación que recibió Abraham no fue por mérito de Abraham. Y el problema es que lo hacen ver como el padre de la fe. No fue el padre de la fe. No. Ya sabemos que la fe no es un término bíblico, ¿vale? Ni el padre de la fidelidad, o si le llamamos padre de la fidelidad, podríamos traducirlo como el fundador en quien se originó la adopción por medio de la fidelidad. Ah, es diferente. ¿Listo? Porque la fidelidad es Mashiach. Y fue Mashiach mismo quien lo escogió, Abraham, y le dio salvación para entrarlo a la tierra cuyas dimensiones son muy distintas al pedacito de tierra que hay aquí, en el oriente. Y que se conoce actualmente como Estado de Israel. No tiene nada que ver. El Estado de Israel es totalmente pagano, si lo analizamos ahora. Ah, que allá hay pueblo de Dios que el Señor va a sacar, sí. Y que va a sacar judíos de allá, sí. Pero no quiere decir que la promesa recae sobre ellos ahí, no. Eso no. Ya no pasa nada ahí. ¿Listo? También son dignos de piedad, como el resto del mundo. ¿Vale? ¿Qué dice Romanos 4? Versículo 1 al 5. Leamos. Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Mire lo que dice, o sea, ¿qué pues diremos que el Señor halló en Abraham? Según la carne. Mire lo que dice Pablo, según la carne, es decir, en nuestro padre según la carne, porque Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín y todo, bueno, él sí lo podía decir en esa época. ¿Qué dice Pablo? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿vale? Pero no gloriarse para con Dios, claro, sino para con él mismo. Ah, pues fue por mi propia obra que yo me salvé. ¿Listo? Pero ¿qué dice? Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo.
Mire que Pablo, si eso así tiene que hablar uno. Vamos a ver qué dice la escritura. ¿Listo? Le hizo exhibir fidelidad a Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Es decir, cuando uno lee en hebreo, ese versículo que está citando Pablo allí, que está dentro de esta parasha, Dios fue el que le hizo exhibir fidelidad a Abraham, ¿vale? Y le fue contado por justicia. Ahí sí, porque fue justificado por Dios, ¿vale? Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, porque si hubiera sido por mérito de Abraham, el Señor dice, no, pues es que este se lo ganó, le debo antes, ¿vale? Pero pues no fue por obras, ¿vale? Pero mira lo que dice el versículo 5. Pero al que no obra, sino exhibe fidelidad, sino que exhibe fidelidad en aquel que justifica al impío, su fidelidad les contada por justicia. Y nuestras obras eran muertas porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y fuimos salvos por Dios porque no fuimos nosotros quien lo buscó. Es Él quien nos busca, ¿vale? Y nos llama y nos mete a su camino para empezar a conocerle a Él y hacernos heredero de la Jerusalén celestial por medio de la promesa que le fue a Abraham, quien es Mashiach. Por eso, ¿qué implica todo esto al final? Hombre, que la salvación no es por linaje de nada, ni genealogía como hoy en día lo venden. Y esto es un buen punto, familia, porque para tocar de una vez el tema de que anda de las dos casas, ¿vale? Que tanto se menciona, que el tema de la casa de Judá, de la casa del norte y la casa del sur, ¿no? Un tema que históricamente pasó, ¿listo? No lo podemos negar. Pero hoy en día lo quieren traer en enseñanzas como si se tratara de un Israel de linaje volviendo a que la pregunta. ¿Quiénes están volviendo? Es la otra pregunta, ¿vale? Como si se tratara de eso. Se los digo por qué, familia. Porque durante mucho tiempo me lo enseñaron así, yo lo creía así. Pero yo me cuestionaba, hombre, ¿cómo di cuenta que tengo sangre? ¿Y qué pasa si tengo sangre hebrea? ¿Qué pasa si tengo sangre judía? Si no tengo a Mashiach, ¿qué me sirve eso? ¿Vale? Era lo que yo me cuestionaba. Pero con el tiempo el Señor en su infinita piedad le muestra a uno eso, ¿vale? Y me atrevo a decirlo. Lo voy a decir. El tema de las dos casas no es correcto. Así de simple. No es correcto. Porque Dios no vino a reconciliar dos casas, como a dos pueblos. Ay, reconcílense, hermanitos. No. ¿Qué dice Efesios? Él vino a quitar esa pared, ese muro, ese obstáculo que había entre Dios y la humanidad por el pecado. No vino a que unieran dos hermanitos, ¿no? O los hermanos ahí como lo hacen ver. Las dos casas, los hermanos. Como eran dos hermanos, de hecho, no dos hermanos, eran 12. ¿Vale? Entonces ya cambian a que la casa es un hermano y la otra casa es otro hermano. ¿Sí me entienden? Acomodan las cosas a su forma. Y no es así, ¿vale? Y bueno, los entiendo, porque pues es la forma en que a veces también entienden las cosas, pero por eso, bendito el Señor que nos enseña. Y le pido al Señor que por favor les haga también a ellos comprender. No por esto también vamos a pensar que ellos están perdidos y van para... No, 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 ojo con eso, ¿no? Son cosas y puntos diferentes, pero las cosas como son. ¿Listo? Ya el Señor se encarga de si les muestra o no les muestra. Pero el tema de las dos casas tiene mucho sustento. No sé, o sea, es decir, mucho sustento para mostrarte que no es así, que hay dos casas que están uniendo, ¿vale? Sino que está hablando el Señor de reconciliar a la humanidad para con Él, con el propósito de Él poder derramar su rúa sobre cualquier persona que Él quiera, arrebatándolo de las manos de las tinieblas de Satanás. Así como lo hizo con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Nos trajo de las tinieblas a su luz. Nos arrebató de allá. Nos arrancó de la contaminación de estado. Y de esa manera iba conformando a su pueblo. Su pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos del primer siglo, los fariseos, la clase farisea, se jactaba de decir, no somos salvos por ser descendientes de Abraham. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? En Mateo lo vemos en Lucas. ¿Y a ustedes quién les dijo? Ni se les ocurra, dijo, raza de víbora les dijo, ¿cierto? ¿A ustedes quién les dijo que se iban a librar del juicio venidero? Y ni se les ocurra decir que son salvos por ser descendientes de Abraham. De una amarró los perros ahí, porque eso es lo que ellos decían, ¿vale? Porque Dios
de estas piedras, esos gentiles, puede hacer hijos. Literalmente le está diciendo hijos. ¿Qué dice Gálatas 3? Ya vamos terminando, familia. Aguántenme ahí un poquito. Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 8. ¿Listo? Dice, Gálatas 3, 6 al 8. Se los voy a leer. Vamos a leer varios versículos aquí de seguido. Así, a Abraham se le hizo exhibir fidelidad hacia Elohim y le fue contado por justicia. Volvió y citó Génesis. Sepan, por tanto, dice Pablo, que los que son de la fidelidad, es decir, de Dios, estos son hijos de Abraham. Ya vamos a ver qué es ser hijo de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fidelidad a los gentiles, o sea, era mismo Dios que iba a justificar a los gentiles, porque claramente Abraham era un gentil, y así como, ¿qué quiere decir? Abraham fue como una muestra de lo que el Señor iba a hacer con los gentiles que éramos nosotros, que así como adoptó a Abraham y lo hizo parte de sus promesas, así a nosotros, que éramos gentiles, nos adoptó en las promesas que le hizo a Abraham y nos hizo parte de su pueblo también. ¿Listo? Y dice, dio de antemano la buena nueva, es decir, el evangelio a Abraham, es decir, que a Abraham le fue predicado el evangelio, el mismo Dios se lo predicó, diciendo, en ti, o sea, tu simiente, serán benditas, es decir, serán adoptadas cualquier familia de la tierra, ¿cierto? O cualquiera de las naciones, como Dios lo quiera disponer. De modo que los de la fidelidad son injertados, adoptados junto con el creyente Abraham. Imagínense. Gálatas 3:29, hay más adelante. Gálatas 3:29, creo que es el último versículo de ese capítulo. ¿Y qué dice Pablo? Y si ustedes son de Mashiach, ciertamente linaje, descendientes de Abraham son. Y herederos, ¿pero qué? ¿Según qué? La promesa, que es Mashiach. No está hablando según la carne, según la promesa. ¿Vale? Por eso somos hijos de Abraham, es decir, somos herederos en Abraham por la promesa, quien es Mashiach. Somos herederos. Somos herederos en Abraham. Y él es nuestro padre, es decir, él es nuestro fundador y maestro de esa promesa que Dios depositó sobre él. Increíble. Romanos, ya está terminado. Con este último terminamos. Romanos 9:6. Ya lo hemos leído, pero vale la pena volverlo a leer para que hace parte de esta parashá. No que Romanos capítulo 9, versículo 6 al 9. ¿Listo? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Mira lo que está diciendo allí, mira lo que está diciendo. Ni por ser descendientes de Abraham, según la carne, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ya vamos a entender un poquito de eso. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No es según la carne, es según los que son, a quienes les es dado la promesa, ¿vale? Que le fue dada a Abraham. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cómo así? Por eso, si vemos a lo largo de la parasha, el Señor se le aparece 3 veces a Abraham. Y a través de esos encuentros, el Señor dio promesas a Abraham. Sin embargo, cuando menciona aquí Pablo la promesa de Isaac, o sea, de Isaac, que Isaac es figura de Mashiach, porque claro, no solamente tenía que ser la promesa espiritualmente de Mashiach, sino que tenía que venir una promesa física para que saliera todo el pueblo. Y esa fue Isaac. ¿No me entender? Esa fue la promesa. O sea, por la promesa que le dio en el versículo 7, en Mashiach, se la dio después en el versículo 17, en el capítulo 17, con Isaac para que siguiera esa promesa sobre el linaje, ¿vale? Sobre el pueblo. ¿Listo? Entonces, vino esa promesa 24 años después.
que Abraham fue llamado a los 75. A los 86 pasó el suceso de lo de Agar y Sara con Ismael, ¿vale? Ya han pasado 11 años ahí. Y a los 99 dio la promesa de Isaac, 13 años después, 24 años para darle la promesa del hijo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que cuando pasó lo de Agar y Sara, cuando el Señor, porque el Señor le dijo en ese versículo, en ese capítulo 15 creo que le dice, Señor, ¿y quién me va a heredar este Damaseno? Tranquilo, yo te voy a dar un hijo. Pero el Señor nunca le dijo en qué tiempo. Y es ahí donde viene el problema tan berraco. Porque el Señor nos ha dado muchas promesas, pero el Señor es el que dispone el tiempo para ejecutarlas. Y una de las promesas es que Él vendrá. Pero a nosotros no se nos ha concedido saber cuándo vendrá. Y no por eso tenemos que ponernos a especular sobre la promesa, porque eso le pasó a Abraham, a Sara y a Agar, a Abraham y a Sara, posiblemente. Se pusieron a especular sobre la promesa y entonces al final concluyeron Agar. Y como se vieron en la carne, es que ya estamos viejos, tenemos que hacerle, porque si no, el niño no viene. Cuando el Señor nunca les dijo eso. Sin embargo, el Señor le dice a Abraham, hey, a Ismael tu hijo lo bendeciré, pero sobre él no recaerá la promesa. Es sobre el que yo diga y escoja, que en este caso es Isaac. ¿Por qué? Porque dice la palabra y lo leímos, que ellos ya casi muertos, 99 años, casi 100 años Abraham y Sara 90, ¿vale? Ya ancianos, ellos mismos lo dicen, ¿podrá un anciano tener hijos? Una anciana, deseo, la mujer, placer, todo, ¿no? Sí, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios permitió eso así? Y esa es la conclusión que sacamos. Porque de esa manera lo que pasó con ellos fue un milagro y fue la manifestación del poder de Dios de manera sobrenatural. Porque recordemos que humanamente para fecundar hay que estar vigoroso, los huesos tienen que estar bien calcificados, el cuerpo por dentro, las células, la carne para expandirse, todo, el hombre para poder dar esperma, todo eso, ¿vale? Y el Señor, ¿qué hizo? Volvió como a regenerarlos, yo creo que los rejuveneció, me atrevo a decir que los rejuveneció, ¿vale? Rejuveneció, pero ¿con qué propósito? Con el propósito que así como vino el poder de Hashem sobre ellos para hacerlos fértiles y fructíferos, así lo hizo el Señor como muestra de lo que iba a hacer con nosotros los gentiles en la promesa que había dado Abraham, que nosotros estando muertos en delitos y pecados, a través de su poder sobrenatural, que es el Ruach HaKodesh, nos volvió a traer a la vida, ¿vale? De forma sobrenatural, nos sacó de la muerte para que no sea el hombre en sus fuerzas, sino que sea Dios en nuestra debilidad, glorificándose. Porque lo leímos, no es por obras, ¿vale? Abraham no fue salvo por obras. Entonces, ¿qué concluyo con esto? ¿Qué concluimos? Que aún es necesario pedir que tengamos experiencias con Dios. Es necesario pedirle experiencias con Dios, pedirle experiencias a Dios con Él. O sea, nosotros que nos permita tener una experiencia con Él, porque en esas experiencias es donde vemos manifestado su poder hacia nosotros y aprendemos demasiado también. Entonces, por eso al final, Abraham no iba detrás de una tierra perecedera. Abraham solo anduvo como peregrino extranjero en Canaán, solo que el Señor lo sacó de todo ese lugar, de esa inmundicia en donde estaba. Y lo hizo para él. Y lo adoptó y le dio una patria terrenal, que nos la dio a nosotros también. ¿No me creen? Efesios 2:14 y ya. Efesios capítulo 2, creo que es, versículo... si nos creen, no, porque es la palabra de Dios. No es una expresión que usamos, ¿no? Es una expresión que a veces uso. No me creen, pero vamos a ver. Es una expresión que uso a veces. Eso. No, yo sé que sí me creen porque es la palabra de Dios que está manifestándose aquí. Es una expresión que uso yo. Dice el versículo 12, creo que es. Mire lo que dice el versículo 12. No, del versículo 11. Por tanto, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles
En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los fariseos. ¿Listo? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ah, ahí estaba. Ser gentil significa estar alejado de la cultura y de la ciudadanía de Israel. ¿Vale? Y ajenos a los pactos de la promesa. Ah, ahí está. No teníamos parte con la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yehoshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre, es decir, por el sacrificio de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la Torá expresada en dogmas. ¿Listo? Porque las habían expresado en dogmas, en normas humanas. No fue que abolió la Torá. Fue ese poco de dogmas que habían colocado sobre la Torá para supuestamente ser salvos. ¿Listo? Para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Por eso ya mismo dice que ya no hay judío, ni griego, ni nada. Somos uno solo en el Señor. Y el tema de la circuncisión, porque esa fue la señal del pacto que el Señor hizo con Abraham. La señal del testamento, eso está en Génesis 17, cuando termina la parashá. La señal. Recordemos, la circuncisión a los hombres es la señal, pero no es el pacto. El judaísmo desdibujó esa idea, porque el judaísmo le conoce como Brit Milá. Brit Milá, ¿cierto? Brit Milá en este caso es Brit, Brit Milá. Esto no existe en la Biblia. Eso es una expresión judía que ellos lo utilizaron para decir que la circuncisión era el pacto y que si no te la hacías entonces no eras salvo. ¿A los cuántos años Abraham vino a ser circuncidado? A los 24 años después de haber sido llamado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor a un incircunciso lo que primero le circuncida es el corazón y luego la carne. ¿La circuncisión te tienes que hacer para los hombres? Sí, porque es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Listo? Pero no es el pacto, no es el testamento que es la Brit. Existe la Milá. La Milá sí existe, que significa circuncisión. Pero Brit Milá no existe, es una expresión judía. La Milá, que es la circuncisión, es la señal del testamento. Es una señal, pero no es el testamento. ¿El testamento cuál fue? Yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Jeremías se repite, derramaré mis rúas para que anden en mis caminos y mis mandamientos y ustedes a mí me sean por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y en la carta a los Hebreos, Pablo menciona el sacrificio del Mashiach para que se cumpliera el testamento del principio que le fue dado a los patriarcas, de que ustedes fueran pueblo, que nosotros fuéramos pueblo y él siguiera siendo nuestro Dios. Y en Apocalipsis se menciona, cuando viene el Cordero y dice, ustedes son a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. El pacto nunca fue la ley. El pacto, el testamento siempre fue, ustedes a mí serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. La Torá fue solo para mostrar nuestras transgresiones y nuestro comportamiento. Y la Torá es la que nos mantiene dentro del comportamiento y estándares que Dios quiere para que estemos en santidad. ¿Vale? Es eso. Pero somos salvos por gracia, no por obras. ¿Listo, familia? Me demoré un poquito, está bien, pero pues sí quería darles toda esta claridad de la parashá. Es necesario, es Shabbat, se estudia la parashá un poco. ¿Listo? Obviamente uno alcanza a tocar todo, pero creo que si alcanzamos a tocar los puntos más importantes o el punto más importante de la parashá, que es la promesa, ¿vale? Y que a través de esa promesa, mire que se sigue ejecutando en nosotros. Mire, nosotros somos un claro ejemplo de esa promesa. Somos hijos de Dios por Mashiach, ¿vale? Según la promesa que le fue a Abraham. Y la promesa fue Mashiach. Y los que son de Mashiach, linaje de Abraham, son. ¿En qué? En cuanto a la promesa, no en cuanto a la carne. Por eso podemos decir que nuestro padre es Abraham, porque él fue el fundador, él fue el primero sobre el cual el Señor le hizo esa promesa y derramó su fidelidad para que Abraham le fuera fiel. Lo llama maestro, fundador. La palabra padre hace referencia a eso.
No es por genealogía, lo leímos en Romanos, lo leímos en Efesios, lo leímos varios versículos. Es por pura obra de Dios, ¿vale? Entonces, así que todo, familia, espero que haya sido de aprovecho para ustedes, de bendición esta enseñanza. Cualquier duda, pregunta, ya saben, nos la hacen ahí al chat o al interno. No sé si tienen dudas, preguntan en este momento o todo está claro. Estefan, doña María Eugenia, bueno, a todos acá, bien hasta ahora. Bueno, perfecto, traté de ser explícito. Bendito el Señor si fue así y muy preciso, ¿vale? Pero es para que valoremos el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Diga, hermana María Eugenia. No, tranquilo. Bueno, no, Muy simplemente buena enseñanza. Gracias. bendito el Señor si así fue, ¿vale? Para la gloria de Él. No es por mí. Entonces, bueno, eso es todo, hermanos. Un abrazo les mando. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, que todos estén muy bien, que Dios les bendiga. Chao, María Eugenia. Chao, Estefan, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo. Amén, Chao, igualmente. Adiós, chao para gracias. todos. Bendiciones. Bendiciones Chao, para Estefan. todos. Bendiciones. Chao. Gracias.